Hola, soy Franco Ortubia y junto con Felipe Mercado vamos a hablar sobre los cuentos de las ruinas circulares y el libro de arena. El libro de arena fue publicado en 1975 en Buenos Aires por MC, junto con otros cuentos y relatos, tales como El Otro, El Congreso, Urrica, entre otros, todos pertenecientes al libro de arena, el mismo nombre del cuento del que vamos a hablar. Es interesante, ya que Borges consideraba esta obra como uno de sus mejores libros, aunque muchos reseñistas o críticos no compartían su opinión. En la época se presentaban varios movimientos literarios de vanguardia, entre uno de ellos el ultraísmo al cual Borges pertenecía. El cuento se divide en párrafos y oraciones, y el libro habla sobre un bibliotecario jubilado, el cual recibe una visita un día de un vendedor muy extraño de Biblias. Borges, al ser un hombre muy culto, ya tenía la mayoría de estas Biblias y se las presume. Entonces el vendedor saca de su valija un libro de peso sorprendente apodado Libro de Arena. Borges se extraña al pasar un par de páginas de este libro y luego el vendedor le explica de dónde lo obtuvo y por qué el significado de su nombre. Borges finalmente termina comprando este libro, ya que le llama mucho la atención. Y poco después se termina obsesionando hasta que logra hacer algo respecto a esto. El significado o el final que da el autor puede diferir demasiado, depende de quién lo lea, pero la conclusión gira en torno a un tema que, como lo entendí yo, es que por ahí no se puede volver al pasado. No se puede vivir dos veces una sola cosa, sino que lo único que nos queda es seguir avanzando y seguir pasando de páginas a medida que pasa el tiempo. Como dije anteriormente, la obra, al ser publicada en 1975, tuvo un contexto sociopolítico donde en Argentina se desarrolló la crisis económica conocida como el Rodrigazo. Aunque esta fue un poco problemática, no afectó directamente a la obra. Luego de leer la obra, podemos darnos cuenta que el cuento pertenece al subgénero fantástico puro, ya que nos ofrecen indicios para optar sobre una explicación racional o sobrenatural. Directamente los hechos no tienen explicación. Además, que el relato mantiene su ambigüedad hasta el final. En el cuento leído se cumplen los elementos de la obra fantástica porque existe una cierta excitación o duda, porque ocurren cosas extrañas, lo que le da al lector un sentimiento de incertidumbre sobre lo que pueda pasar o sobre lo que pasa. Y como dije anteriormente, Borges pertenecía al ultraísmo, y en esta obra se ven y se presentan varias características del movimiento literario, tales como el uso de metáfora, la eliminación de nexos o de adjetivos considerados inútiles, y además que se rompe con el discurso lógico. Personalmente recomiendo esta obra, ya que a mí me pareció bastante interesante el significado que se le puede atribuir dependiendo de cómo lo leamos o a dónde queramos llegar, ya que al ser un cuento fantástico no se encierra en una sola conclusión. Lo recomiendo a cualquier lector que busque, por así decirlo, una aventura o quiera meterse en la propia historia para tratar de darle su propio camino, su propio significado y conclusión a la obra. El cuento es corto y no es muy complicado de entender, ya que no se usan palabras complicadas. Eso es lo positivo de la obra. Lo negativo sería que a veces cuesta entender un poco las metáforas o a lo que se quiere referir el autor. Pero esto no impide poder disfrutar de este cuento y sinceramente a mí me pareció muy bueno y lo recomendaría para su lectura. Muchas gracias.